Un hombre de 55 años, que vale más dinero del que la mayoría puede imaginar, se sienta en el rincón más oscuro del restaurante más elegante de la Ciudad de México. No está aquí para cenar, está aquí para algo mucho más peligroso: poner a prueba el alma humana. Durante décadas ha visto cómo el dinero corrompe, cómo transforma a las personas buenas en mentirosos sonrientes. Pero esta noche, una joven mesera está a punto de hacer algo que lo dejará sin aliento. Y cuando él responda, su reacción no solo cambiará la vida de ella para siempre, se volverá viral en todo el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si alguien te pusiera a prueba sin que lo supieras? La riqueza de Alejandro Vega era como una maldición envuelta en seda italiana. A los 55 años, había construido Vega Industries desde cero, transformando una pequeña empresa familiar de Guadalajara en un imperio que abarcaba desde la construcción hasta la tecnología médica. Su fortuna superaba los 15,000 millones de pesos, pero cada peso ganado había cobrado un precio terrible en su alma. Las canas en sus sienes plateadas no eran solo por la edad. Eran las cicatrices de décadas de traiciones, mentiras y la lenta comprensión de que su éxito había construido muros invisibles, pero inquebrantables a su alrededor. Ya no sabía distinguir qué sonrisas eran genuinas, qué amistades eran reales, qué amor era auténtico, y no solo interés disfrazado por su cuenta bancaria. Su oficina en el piso 45 de Torre Vega ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México, una metrópolis que había ayudado a construir con sus desarrollos inmobiliarios y centros comerciales. Pero esa vista se había convertido en una prisión dorada. Cada día estaba rodeado de asistentes que anticipaban sus necesidades antes de que las expresara, ejecutivos que solo le decían lo que creían que quería escuchar, y una familia que había perdido de vista al hombre real detrás de los miles de millones. Esa tarde de jueves, había tomado una decisión que no había tomado en años: salir completamente solo, sin guardaespaldas, sin chofer, sin el séquito de aduladores profesionales que normalmente lo rodeaba como abejas alrededor de la miel. Se había vestido deliberadamente simple: pantalones de mezclilla oscuros, una camisa blanca básica sin marca visible y una chamarra de piel gastada que había encontrado en el fondo de su armario, un vestigio de su juventud en Guadalajara. Incluso había dejado en casa su Rolex de platino, reemplazándolo con un reloj Casio digital que había comprado en una farmacia del centro. Su cabello, normalmente peinado hacia atrás con gel caro, colgaba libremente sobre su frente. Mirándose en el espejo del baño de una gasolinera, vio no al magnate de los negocios que aparecía en las portadas de Forbes México, sino a un hombre de mediana edad que podría ser cualquier ingeniero jubilado o contador de clase media. La libertad del anonimato era embriagadora. Su destino era la Estrella Dorada, uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, conocido por su cocina molecular y su lista de espera de 3 meses. Lo que la mayoría de los comensales no sabía era que Alejandro era el propietario silencioso del lugar, habiendo invertido en el proyecto 5 años atrás, a través de una compleja red de empresas fantasma. Nunca había cenado allí como cliente común. Sus visitas anteriores habían sido eventos corporativos donde lo trataban como la realeza que era en el mundo de los negocios. Esta noche quería ver el lugar con ojos nuevos, a través de la experiencia de alguien que no importaba en absoluto. Empujó las puertas de vidrio esmerilado y fue recibido por una hostess impecablemente vestida, cuyo primer impulso fue mirarlo de arriba abajo con evidente desdén. El restaurante estaba en su apogeo vespertino. Luces tenues, conversaciones susurradas
y el tintineo delicado de copas de cristal checoslovaco. El aire olía a trufa, mantequilla francesa y dinero viejo. ¿Tiene reservación?, preguntó la hostess, su sonrisa profesional tensándose ligeramente mientras procesaba su apariencia casual. No. ¿Hay alguna posibilidad de conseguir una mesa?, respondió Alejandro, adoptando el tono ligeramente inseguro de alguien que no estaba acostumbrado a este nivel de lujo. La mujer consultó su tablet con gestos exagerados. Lo siento mucho, señor, pero estamos completamente reservados hasta marzo del próximo año. Quizás pueda intentar en... ¿No hay nada disponible esta noche? ¿Ni siquiera en la barra? Un suspiro apenas perceptible. Déjeme consultar con el gerente. Alejandro observó mientras la hostess desaparecía hacia la cocina, su caminar volviéndose más rígido con cada paso. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. En un restaurante como este, siempre había mesas de emergencia reservadas para VIPs de último minuto, celebridades o personas con las conexiones correctas. Pero esas mesas no eran para hombres de mediana edad en chaquetas de cuero sin pedigrí visible. 5 minutos después, la hostess regresó acompañada de un hombre alto y delgado, con un traje de 3 piezas, que gritaba autoridad. Fernando Delgado, el gerente general, un hombre que Alejandro conocía solo por los reportes financieros mensuales, pero que nunca había visto en persona. Señor, dijo Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, entiendo que está buscando una mesa para esta noche. Me temo que nuestro calendario está completamente lleno, interrumpió Alejandro suavemente. Lo entiendo. Es solo que mi ex esposa me recomendó este lugar antes de... Dejó la frase colgando, insinuando una historia personal dolorosa. Pero comprendo si no es posible. Era una mentira perfectamente calculada, diseñada para despertar tanto simpatía como culpa. Fernando vaciló, su entrenamiento en hospitalidad de lujo, luchando contra su obvio prejuicio hacia el cliente mal vestido. Bueno, dijo finalmente, tenemos una pequeña mesa junto a la cocina. No es nuestro mejor asiento, pero si está dispuesto a aceptar algo de ruido, sería perfecto, dijo Alejandro con una gratitud exagerada que hizo que Fernando se enderezara ligeramente, sintiéndose magnánimo. La mesa junto a la cocina era exactamente lo que había esperado. Una pequeña mesa redonda metida en un rincón, donde las puertas batientes creaban una sinfonía constante de ruido y movimiento. Era donde ponían a los clientes, que técnicamente merecían estar allí, pero que no encajaban con la estética cuidadosamente curada del comedor principal. Alejandro se acomodó en la silla incómoda y desplegó la servilleta de lino sobre su regazo, observando el ballet elaborado del servicio de alta gama. Los meseros se movían con la precisión de bailarines, sus movimientos coreografiados por años de entrenamiento, y la presión constante de mantener los estándares imposiblemente altos del restaurante. Desde su posición estratégica, podía ver todo. El gerente adulando a una mesa de lo que parecían ser políticos locales, la forma en que el sommelier ajustaba su nivel de conocimiento según la ropa de sus clientes, y el intercambio silencioso de billetes que aseguraba las mejores mesas para aquellos dispuestos a pagar extra. Era un ecosistema perfecto de jerarquía social basada en apariencias y dinero ostentoso. Exactamente lo que había esperado encontrar. Había estado estudiando la carta de vinos durante unos 10 minutos, cuando una mesera se acercó a su mesa. No era como las otras. Mientras el resto del personal irradiaba una confianza pulida y ligeramente agresiva, esta joven tenía algo diferente. Era hermosa, pero de una manera natural, que no dependía del maquillaje perfecto o la ropa de diseñador. Su cabello negro estaba recogido en un moño simple, y sus ojos café oscuro
Tenían una profundidad que sugería inteligencia y tal vez algo de tristeza. Pero lo que más llamó la atención de Alejandro fue su postura. No tenía la rigidez ensayada de los otros meseros. Se movía con una gracia natural, como si estuviera cómoda en su propia piel, independientemente de las circunstancias. «Buenas noches, señor», dijo con una voz clara y sin pretensiones. «Mi nombre es Isabela y estaré atendiéndolo esta noche. ¿Puedo ofrecerle algo de beber para comenzar?» Alejandro la estudió por un momento. A diferencia de los otros miembros del personal, que habían catalogado inmediatamente su valor como cliente, basándose en su apariencia, Isabela lo miraba directamente a los ojos con respeto genuino. «Me gustaría el vino de la casa», dijo deliberadamente, pidiendo la opción más barata disponible. «Excelente elección», respondió sin un momento de vacilación. «¿Prefiere tinto o blanco?» «Tinto, por favor». Mientras se alejaba para buscar su bebida, Alejandro notó que no había ni el más mínimo cambio en su actitud después de su pedido económico. La mayoría de los meseros en restaurantes de este calibre mostraban al menos una microexpresión de decepción cuando un cliente optaba por las opciones más baratas, calculando mentalmente cómo eso afectaría su propina. Isabela no mostró nada de eso. Cuando regresó con su vino, Alejandro decidió profundizar su prueba. «Isabela», dijo, «¿podría recomendarme algo del menú? Es mi primera vez aquí, y para ser honesto, algunos de estos platos suenan un poco sofisticados para mis gustos». Era una confesión de inseguridad cultural, el tipo de admisión que en lugares como este a menudo resultaba en condescendencia apenas disimulada o en recomendaciones dirigidas hacia los platos más baratos. Isabela sonrió, una expresión genuina que transformó completamente su rostro. «Por supuesto. ¿Qué tipo de sabores le gustan normalmente? ¿Prefiere algo más tradicional o está dispuesto a probar algo nuevo?» Pasó los siguientes 5 minutos hablando con él sobre el menú, no como una vendedora tratando de aumentar la cuenta, sino como alguien que genuinamente quería asegurarse de que tuviera una buena experiencia. Le explicó los platos más complejos en términos simples. Le sugirió modificaciones que podrían adaptarse a sus supuestos gustos conservadores, e incluso le advirtió que una de las preparaciones más caras tenía un sabor muy adquirido que podría no gustarle. Era exactamente lo opuesto a lo que Alejandro había experimentado en décadas de cenas en restaurantes de lujo, donde los meseros típicamente trataban de vender los platos más caros sin consideración real por las preferencias del cliente. Si esta historia sobre pruebas secretas y el verdadero carácter te ha dejado pegado a la pantalla, dale a me gusta al video y suscríbete al canal, porque la verdadera identidad de este hombre corriente causará un gran impacto en la parte posterior de la historia, y lo que le ofrecerá a Isabela no solo destruirá todo lo que creías saber sobre la riqueza y el poder, sino que provocará un terremoto mediático que sacudirá al mundo entero. ¿Puede un mesero invisible convertirse en el fenómeno viral más grande del año? Lo que sucederá a continuación te sorprenderá, y créeme, no querrás perderte ni un segundo. Además, en los próximos videos seguirás escuchando historias de este tipo. Cuando finalmente hizo su pedido, una lubina preparada de manera relativamente simple, Isabela asintió con aprobación. «Una elección perfecta. El chef la prepara hermosamente, y creo que realmente va a disfrutarla». Mientras esperaba su comida, Alejandro observó a Isabela interactuar con otras mesas. Con una pareja mayor en el rincón opuesto, fue paciente y dulce, repitiendo las especiales del día cuando el hombre tuvo dificultades para escuchar. Con una mesa de jóvenes ejecutivos que claramente estaban tratando de impresionarse mutuamente con pedidos extravagantes, fue eficiente y profesional,
sin fomentar su comportamiento pretencioso. Pero fue su interacción con una mesa particularmente difícil lo que realmente capturó la atención de Alejandro. Un hombre de mediana edad, claramente ebrio y acompañado por una mujer mucho más joven que parecía profundamente incómoda, había estado chasqueando los dedos y levantando la voz cada vez que quería algo. Alejandro había visto a otros meseros literalmente huir cuando el hombre se ponía demandante. Isabela se acercó a la mesa con la misma calma profesional que mostraba con todos los demás. «Óyeme, preciosa», dijo el hombre con una sonrisa lasciva. «Creo que mi vino está malo. Pruébalo». Era obviamente una táctica para hacer que ella se acercara más, y la incomodidad de su acompañante era palpable. Alejandro se tensó, preparándose para intervenir si la situación escalaba. Pero Isabela manejó la situación con una habilidad que rayaba en lo artístico. Se acercó a la mesa con confianza, pero mantuvo una distancia profesional. Tomó la copa sin que sus dedos tocaran los del hombre y la olió delicadamente. «Tiene razón, señor», dijo con voz clara y firme. «Este vino está oxidado. Le traigo una botella nueva inmediatamente, y por supuesto no le cobraremos por esta». No le había dado la oportunidad de convertir la situación en algo personal o inapropiado. Había mantenido el control de la interacción completamente, resolviendo el problema de manera profesional, mientras implícitamente establecía límites claros. El hombre, frustrado por no haber conseguido la reacción que buscaba, murmuró algo por lo bajo, pero Isabela ya se había alejado para conseguir el reemplazo. Alejandro se encontró genuinamente impresionado. En 3 décadas de observar cómo las personas manejaban situaciones difíciles, rara vez había visto a alguien mantener esa combinación de profesionalismo, dignidad y control efectivo. Cuando Isabela regresó con su lubina, perfectamente preparada y presentada, Alejandro había tomado una decisión. Esta joven tenía algo especial, algo que ninguna cantidad de entrenamiento en servicio al cliente podía enseñar. Tenía carácter, y él estaba a punto de ponerlo a la prueba definitiva. Alejandro terminó su lubina lentamente, saboreando cada bocado mientras observaba el intrincado ballet del restaurante. Isabela había creado una impresión que iba más allá del simple servicio profesional. En un mundo donde había visto a ejecutivos experimentados colapsar bajo presiones menores, esta joven mesera había demostrado una compostura y habilidad que rivalizaba con la de los mejores diplomáticos corporativos que conocía. Pero una impresión no era suficiente. Alejandro no había construido un imperio de 15.000 millones de pesos, confiando en primeras impresiones. Había llegado hasta donde estaba, porque sabía cómo probar el verdadero carácter de las personas, cómo encontrar sus puntos de quiebre, cómo distinguir entre una actuación convincente y la autenticidad genuina. Esta noche, Isabela iba a enfrentar una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. Cuando ella regresó para retirar su plato, Alejandro había formulado su plan. «Isabela», dijo, su voz adoptando un tono ligeramente más autoritario, «me pregunto si podrías ayudarme con algo un poco inusual». Ella se detuvo, el plato vacío equilibrado perfectamente en su mano. «Por supuesto, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Verás», continuó Alejandro, dejando que una sonrisa ligeramente desagradable apareciera en sus labios. «Estoy aquí en una especie de cita a ciegas. La mujer con la que se suponía que me encontraría aparentemente decidió que no era lo suficientemente presentable para ella. Era una mentira cuidadosamente construida, diseñada para crear una situación donde Isabela tendría que navegar entre la simpatía profesional y la realidad incómoda de un cliente rechazado y potencialmente resentido. «Lamento escuchar eso», respondió Isabela con sinceridad genuina. «A veces las personas pueden ser muy superficiales.
Exactamente, dijo Alejandro, su voz volviéndose ligeramente más áspera. Y ahora me encuentro en una situación embarazosa. Reservé una mesa para dos. Pedí una botella cara de champán, que está en camino, y estoy aquí sentado, solo como un idiota. Isabela esperó, claramente sintiendo que había más en esta historia. Aquí es donde podrías ayudarme, continuó. ¿Qué tal si cuando llegue el champán, te sientas conmigo por unos minutos, solo para que no parezca que estoy completamente solo? No tienes que quedarte mucho tiempo, solo lo suficiente para que no sea tan obvio que me plantaron. Era una solicitud perfectamente calculada para crear incomodidad. Estaba pidiendo que abandonara su puesto de trabajo, que cruzara la línea entre el servicio profesional y la participación personal, y que potencialmente se pusiera en una posición comprometedora con un cliente que no conocía. Isabela mantuvo su expresión profesional, pero Alejandro pudo ver las ruedas girando detrás de sus ojos. Estaba evaluando la situación, considerando las implicaciones, buscando una manera de manejar la solicitud sin ofender, pero sin comprometer su posición. Señor, dijo finalmente, su voz manteniéndose cálida pero firme, entiendo completamente lo incómodo que debe ser esta situación, y lamento mucho que alguien lo haya tratado así. Desafortunadamente, las políticas del restaurante no me permiten sentarme con los clientes durante mi turno. Alejandro fingió decepción. ¿Ni siquiera por 5 minutos? Quiero decir, no es como si estuviera pidiendo algo inapropiado. Solo no quiero parecer patético aquí sentado solo con champán para dos. Le propongo algo mejor, dijo Isabela sin perder un latido. ¿Qué tal si le pido al sommelier que venga a hablar con usted sobre el champán cuando llegue? Es muy conocedor y entretenido, y a menudo se queda un rato conversando con los clientes que aprecian los vinos finos. De esa manera no estará solo, y tendrá a alguien interesante con quien hablar. Era una solución brillante. Había rechazado su solicitud inapropiada, de manera que no se sintiera como un rechazo personal. Había ofrecido una alternativa que realmente resolvía su problema declarado, y había mantenido los límites profesionales apropiados. Pero Alejandro no había terminado. Murmuró, permitiendo que una nota de irritación se filtrara en su voz. Supongo que eso funcionaría, aunque esperaba algo más, personal. ¿Estás segura de que no hay manera de hacer una excepción? Te compensaría bien por tu tiempo. Ahora estaba empujando directamente contra sus límites, sugiriendo que su tiempo podía comprarse, insinuando que las reglas podían doblarse por la cantidad correcta de dinero. Isabela mantuvo su compostura perfecta. Señor, aprecio muchísimo su oferta, pero mi trabajo aquí no es solo importante para mí, es importante para mi familia. No puedo arriesgar eso, sin importar la compensación. Pero puedo asegurarle que nuestro sommelier, Roberto, realmente hará que su velada sea mucho más agradable de lo que yo podría. Había convertido su rechazo en una declaración de principios, sin hacerlo sonar como una crítica a él. Había explicado por qué las reglas importaban para ella personalmente, y había reiterado su solución alternativa. Alejandro decidió hacer un último intento, escalando la presión. Isabela, dijo, su voz volviéndose más fría, he cenado en restaurantes como este en todo el mundo, en París, en Nueva York, en Tokio, y puedo decirte que en esos lugares, cuando un cliente hace una solicitud razonable, el personal encuentra maneras de acomodarla. Quizás las cosas se manejan de manera diferente aquí en México. Era un insulto deliberado, tanto a ella personalmente como a su país, envuelto en la insinuación de que el servicio mexicano era inferior al de otros lugares. Era el tipo de comentario diseñado para provocar una reacción emocional, para hacer que alguien se pusiera a la defensiva o tratara de demostrar que estaba equivocado
cediendo a su demanda. Isabela permaneció en silencio por un momento, y Alejandro pudo ver una chispa de algo pasar por sus ojos. Pero cuando habló, su voz fue tranquila y controlada. Señor, dijo, he tenido el privilegio de servir a clientes de todo el mundo aquí en la Estrella Dorada. Lo que he aprendido es que las personas verdaderamente sofisticadas, sin importar de dónde vengan, entienden y respetan que la excelencia en el servicio viene de mantener estándares profesionales, no de abandonarlos. Nuestros clientes más worldly típicamente aprecian que tengamos principios que no comprometemos. Era una respuesta magistral. Había rechazado su insulto sin sonar defensiva. Había redefinido la sofisticación en términos de respeto por los límites profesionales, y había sutilmente sugerido que su demanda lo marcaba como menos sofisticado, no más. Alejandro se encontró genuinamente impresionado. En 3 décadas de negociaciones de alto nivel, había visto a CEOs experimentados perder la compostura por comentarios mucho menos provocativos. Isabela había manejado su agresión con una habilidad que rayaba en lo artístico, pero tenía una carta más que jugar. Muy bien, dijo con un suspiro exagerado. Entiendo tu posición, pero déjame preguntarte algo. Su voz adoptó un tono más personal, más vulnerable. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sientes que no perteneces? ¿Donde la gente te juzga por cómo te ves en lugar de quién eres realmente? El cambio de táctica era deliberado. Había pasado de la presión y la agresión a la vulnerabilidad emocional, tratando de crear un vínculo personal que podría hacer que bajara sus defensas. Isabela lo miró por un momento, y por primera vez desde que había comenzado su prueba, vio algo que podría haber sido reconocimiento genuino en sus ojos. Sí, dijo simplemente. Creo que todos hemos estado ahí en algún momento. Entonces sabes lo que se siente, continuó Alejandro. Sabes lo que es entrar a un lugar como este y sentir que no perteneces, que la gente te está evaluando y encontrándote deficiente. Sí, repitió Isabela, su voz más suave ahora. Lo sé. Y supongo que también sabes, dijo Alejandro, que a veces lo que realmente necesitamos no es que alguien rompa las reglas por nosotros. A veces, lo que necesitamos es que alguien nos trate con dignidad básica, que nos haga sentir que somos dignos de respeto, sin importar cómo nos veamos o cuánto dinero tengamos. Isabela sonrió, una expresión genuina y cálida. Exactamente. Entonces tal vez, dijo Alejandro, su voz volviendo a su tono normal, lo que realmente necesito no es que te sientes conmigo. Tal vez lo que necesito es simplemente ser tratado como una persona, no como un problema que resolver o una oportunidad que aprovechar. Eso, dijo Isabela, es exactamente lo que merece, y es exactamente lo que siempre ha recibido de mí. Alejandro se quedó sentado por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Había sometido a Isabela a una prueba diseñada para encontrar sus puntos débiles, para ver si su profesionalismo era genuino o simplemente una actuación. Había usado presión, manipulación, insultos y finalmente vulnerabilidad emocional. Y ella había navegado a través de todo con una gracia que lo dejó genuinamente humillado. No solo había mantenido sus límites profesionales bajo presión, sino que había encontrado maneras de hacerlo que preservaran su dignidad y la de él. Había rechazado sus avances inapropiados, sin hacerlo sentir atacado. Había defendido su profesionalismo sin sonar pretenciosa. Y al final, había encontrado una manera de conectar con él como ser humano, sin comprometer su posición. Isabela, dijo, su voz ahora completamente sincera. Me disculpo si mis solicitudes fueron inapropiadas. Estaba probando algo, y ahora me doy cuenta de lo injusto que fue eso. Ella inclinó la cabeza ligeramente. No hay necesidad de disculparse, señor.
Entiendo que esta noche ha sido difícil para usted. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Alejandro. ¿Cómo aprendiste a manejar situaciones difíciles tan bien? Esa habilidad no se enseña en el entrenamiento de servicio al cliente. Isabela sonrió. La vida es una buena maestra, dijo simplemente. Cuando tienes responsabilidades importantes, aprendes rápidamente que perder la compostura nunca ayuda a nadie. ¿Responsabilidades importantes? Tengo una familia que depende de mí, explicó. Eso te enseña a mantener la calma, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Alejandro asintió, comenzando a entender que había algo mucho más profundo en esta joven de lo que había anticipado inicialmente. Una última pregunta, dijo. Si tuvieras la oportunidad de hacer cualquier cosa con tu vida, sin limitaciones financieras o de otro tipo, ¿qué harías? Isabela consideró la pregunta por un momento. Estudiaría medicina, dijo finalmente. Siempre quise ser doctora, ayudar a las personas cuando más lo necesitan. Pero la vida tuvo otros planes. ¿Por qué medicina? Porque creo que la sanación es lo más importante que podemos hacer por otros. No solo curar enfermedades, sino ayudar a las personas a encontrar esperanza cuando todo parece perdido. Alejandro se quedó quieto por un momento, procesando sus palabras. En una respuesta simple, Isabela había revelado no solo sus aspiraciones, sino sus valores fundamentales. No había hablado de dinero, prestigio o poder. Había hablado de servicio, de sanación, de dar esperanza. Era exactamente el tipo de persona que había estado buscando durante décadas y nunca había encontrado en su mundo de ejecutivos ambiciosos y aduladores profesionales. Isabela, dijo finalmente, creo que ya eres una sanadora. Tal vez no en el sentido médico, pero definitivamente ayudas a las personas a encontrar esperanza. Ella se ruborizó ligeramente. Es usted muy amable al decir eso. No es amabilidad, dijo Alejandro. Es observación. Cuando Isabela se alejó para atender a otras mesas, Alejandro se quedó contemplando lo que acababa de experimentar. Había venido al restaurante esperando encontrar lo que siempre encontraba: superficialidad, transacciones frías y amabilidad calculada. En lugar de eso, había encontrado algo que había comenzado a creer que no existía: autenticidad genuina. Isabela no era solo una mesera excepcional, era una persona excepcional, alguien que había convertido un trabajo de servicio en una forma de arte humano. Había encontrado maneras de tratar a cada cliente no como una transacción, sino como una persona digna de respeto y cuidado. Y Alejandro sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Sacó su teléfono y escribió un mensaje de texto. Roberto, necesito que vengas a la Estrella Dorada. Ahora. Trae las cámaras discretas y el equipo de audio. Y contacta a los medios principales. Tengo una historia que va a cambiar la vida de alguien, y quiero que el mundo entero la vea. Roberto Salinas era más que el director de Relaciones Públicas de Vega Industries. Era el estratega de medios más brillante de México, el hombre que había convertido a Alejandro, de un millonario relativamente anónimo, en una figura pública respetada. Si alguien podía hacer que una historia se volviera viral de la manera correcta, era Roberto. Mientras esperaba a que llegara su equipo, Alejandro observó a Isabela continuar su trabajo con la misma gracia y profesionalismo que había mostrado durante su prueba. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Pero antes de revelar su identidad, antes de hacer su oferta que cambiaría su vida, había una cosa más que quería saber sobre ella. Necesitaba entender completamente quién era Isabela Morales y por qué había dedicado su vida a cuidar a otros, a pesar de haber sacrificado sus propios sueños. La historia completa estaba a punto de revelarse, y cuando lo hiciera,
El mundo entero conocería el nombre de Isabela Morales. 45 minutos después, Roberto Salinas entró discretamente a la Estrella Dorada, seguido por un pequeño equipo de técnicos disfrazados como clientes casuales. Roberto era un hombre de 40 años, con el tipo de carisma silencioso que lo convertía en invisible cuando necesitaba serlo, y magnético cuando la situación lo requería. Había construido su carrera convirtiendo momentos ordinarios en fenómenos mediáticos y tenía un instinto sobrenatural para identificar historias que tocarían el corazón del público. Se deslizó hacia la mesa de Alejandro con la naturalidad de alguien que simplemente se había encontrado con un viejo amigo por casualidad. Don Alejandro, murmuró, tomando asiento frente a él. Sus instrucciones fueron intrigantes. ¿Realmente quiere hacer esto público? Roberto, respondió Alejandro en voz baja, en 30 años de negocios, nunca he estado más seguro de algo. Esta joven representa todo lo que he estado buscando en el mundo corporativo y nunca he encontrado. Autenticidad, integridad, gracia bajo presión y algo más importante, genuina compasión humana. Roberto siguió la mirada de Alejandro hacia Isabela, quien en ese momento estaba ayudando pacientemente a una pareja mayor a decidir entre dos postres, tomándose el tiempo para describir cada uno en detalle sin mostrar ni un ápice de impaciencia. ¿Y cuál es el plan exacto?, preguntó Roberto. Voy a ofrecerle algo que cambiará su vida completamente. Una beca completa para estudiar medicina en la universidad que elija, un estipendio para su familia mientras estudia, y después, si quiere, un puesto en la división médica de Vega Industries. Pero quiero que todo el mundo vea por qué se lo merece. Roberto asintió lentamente. ¿Y si ella rechaza la oferta? ¿Si no quiere la atención mediática? Entonces respetaremos su decisión completamente, dijo Alejandro. Pero algo me dice que Isabela es exactamente el tipo de persona que usaría una oportunidad así, no solo para mejorarse a sí misma, sino para ayudar a otros. Los técnicos de Roberto ya habían instalado discretamente cámaras de alta definición en ángulos estratégicos, equipo de audio direccional que podía capturar conversaciones específicas sin interferir con el ambiente del restaurante, y habían establecido conexiones en vivo con las principales redes de noticias de México. Todo está listo, informó Roberto. Las cámaras están rodando y tengo equipos de noticias en stand-by. Cuando usted dé la señal, esto estará en vivo en todo el país en cuestión de minutos. Alejandro respiró profundamente. Lo que estaba a punto de hacer era completamente sin precedentes en su carrera. Nunca había expuesto públicamente su filantropía. Nunca había permitido que los medios documentaran sus decisiones de negocios en tiempo real. Y ciertamente nunca había basado una decisión de varios millones de pesos en una interacción de una sola noche. Pero algo sobre Isabela había tocado una parte de él que había mantenido enterrada durante décadas. La parte que recordaba por qué había comenzado a construir su imperio en primer lugar. No para acumular riqueza, sino para crear oportunidades, para construir algo que importara, para hacer una diferencia real en el mundo. Cuando Isabela se acercó a su mesa para la última vez esa noche, Alejandro sabía que había llegado el momento de la verdad. ¿Algo más que pueda traerle, señor?, preguntó ella con la misma sonrisa cálida que había mantenido durante toda la noche, a pesar de las horas agotadoras y la prueba difícil que él le había puesto. Sí, dijo Alejandro, su voz adoptando un tono más serio. Me gustaría que te sentaras conmigo por un momento. Y esta vez no es una solicitud inapropiada. Hay algo muy importante que necesito decirte.
Isabela vaciló, mirando alrededor del restaurante. La mayoría de las mesas habían sido atendidas, y su turno estaba cerca de terminar. Por favor, añadió Alejandro. Te prometo que esto cambiará tu vida de maneras que no puedes imaginar. Algo en su tono, una sinceridad que no había estado allí antes, la convenció. Se sentó cautelosamente en la silla frente a él. Isabela, comenzó Alejandro, necesito hacerte una confesión. No he sido completamente honesto contigo esta noche sobre quién soy. Ella frunció el ceño, claramente confundida, pero sin mostrar alarma. Mi nombre no es simplemente Alejandro, continuó. Es Alejandro Vega, de Vega Industries. El reconocimiento tardó un momento en llegar, pero cuando lo hizo, Isabela se quedó completamente inmóvil. Vega Industries era uno de los conglomerados más grandes de México, y el nombre Alejandro Vega era sinónimo de poder empresarial en todo el país. Yo no entiendo, murmuró. Ustedes... Soy el dueño de este restaurante, dijo Alejandro suavemente, y de aproximadamente 200 otras empresas en todo México y Latinoamérica. Isabela se quedó en silencio, procesando esta información. Sus ojos se movían entre su rostro y su ropa casual, tratando de reconciliar la imagen del multimillonario que había visto en revistas con el hombre humilde que había estado atendiendo. ¿Por qué? Fue todo lo que logró decir. Porque quería ver el verdadero corazón de mis empresas, explicó Alejandro. Quería entender cómo tratamos realmente a las personas cuando creemos que no importan. Y lo que descubrí esta noche me ha impactado más profundamente de lo que puedo expresar. Se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más intensa. Isabela, en las últimas 4 horas, has demostrado un nivel de profesionalismo, integridad y compasión humana que no he visto en 30 años de trabajar con algunos de los ejecutivos más exitosos del mundo. Ha manejado situaciones difíciles con una gracia que muchos CEOs envidiarían. Has tratado a cada persona con dignidad y respeto, independientemente de cómo lucieran o actuaran. Isabela lo miraba con una mezcla de asombro e incredulidad. Pero más que eso, continuó, cuando te pregunté qué harías si no tuvieras limitaciones, no hablaste de dinero o poder. Hablaste de sanación, de ayudar a otros en sus momentos más vulnerables. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Señor Vega, dijo Isabela, su voz apenas un susurro. Todavía no entiendo por qué me está diciendo esto. Alejandro sonrió. Porque quiero hacer algo que debería haber hecho hace años. Quiero invertir en el tipo de persona que realmente puede cambiar el mundo. Hizo una seña a Roberto, quien se acercó discretamente y asintió. En ese momento, las cámaras comenzaron a transmitir en vivo a las principales redes de noticias del país. Isabela Morales, dijo Alejandro, su voz ahora clara y firme, destinada no solo a ella, sino a la audiencia nacional, que estaba comenzando a sintonizar. Me gustaría ofrecerte una beca completa para estudiar medicina en cualquier universidad que elijas, ya sea aquí en México o en el extranjero. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas inmediatamente. Además, continuó, Vega Industries establecerá un fondo de apoyo para tu familia de 100,000 pesos mensuales durante todo el tiempo que duren tus estudios, para que no tengas que preocuparte por trabajar mientras te enfocas en convertirte en la doctora que siempre has soñado ser. Isabela se cubrió la boca con las manos, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Y cuando te gradúes, añadió Alejandro, tendrás una posición garantizada dirigiendo una nueva división de medicina comunitaria que vamos a establecer específicamente
para llevar atención médica de alta calidad a comunidades desatendidas en todo México. El restaurante completo se había quedado en silencio. Otros clientes habían comenzado a darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Meseros y personal de cocina se habían reunido en los bordes del comedor, todos observando con asombro. ¿Por qué? Logró preguntar Isabela entre sollozos. ¿Por qué yo? Porque en una noche donde probé tu carácter de todas las maneras posibles, respondió Alejandro, nunca una sola vez comprometiste tus principios. Porque cuando te presioné para que rompieras las reglas, encontraste maneras de mantener tu integridad mientras aún resolvías problemas. Porque cuando insulté tu profesionalismo y tu país, respondiste con dignidad en lugar de ira. Y porque cuando te pregunté sobre tus sueños, hablaste de servir a otros, no de servirse a ti misma. Se puso de pie, y Roberto le entregó un sobre dorado. Esto, dijo Alejandro, entregándole el sobre, contiene los documentos para establecer la beca Isabela Morales para futuros médicos. No es solo para ti. Es un programa que ayudará a 100 estudiantes como tú cada año, jóvenes que han demostrado que tienen el carácter para ser verdaderos sanadores. Isabela tomó el sobre con manos temblorosas, todavía luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Pero hay una condición, añadió Alejandro con una sonrisa. El corazón de Isabela se saltó un latido. La condición es que uses tu historia para inspirar a otros, que compartas tu viaje de mesera a doctora, para mostrarle al mundo que el verdadero valor de una persona no se mide por su trabajo actual, sino por su carácter, su compasión y su determinación de hacer el bien. En ese momento, Fernando, el gerente que había tratado a Alejandro con tanta condescendencia al principio de la noche, se acercó corriendo, claramente en pánico al darse cuenta de quién había estado sentado en su peor mesa durante toda la noche. «Señor Vega», exclamó, su rostro rojo de vergüenza. «No tenía idea de que fuera usted. Si hubiera sabido». Alejandro levantó una mano para detenerlo. «Fernando, exactamente. No sabías que era yo, y por eso me trataste como a alguien que no importaba. Esa es precisamente la actitud que vamos a cambiar en todas nuestras empresas». Se volvió hacia Isabela. «Como parte de tu nueva posición, también te gustaría que supervises un programa de entrenamiento en servicio al cliente que se enfoque no en tratar bien a las personas, porque podrían ser importantes, sino en tratar bien a todas las personas, porque todos merecen dignidad básica». Isabela finalmente encontró su voz. «Señor Vega», dijo, limpiándose las lágrimas, «no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé posible». «Di que aceptas», respondió Alejandro. «Di que usarás esta oportunidad no solo para cumplir tus propios sueños, sino para abrir puertas para otros que, como tú, tienen el corazón y el carácter para cambiar el mundo». Isabela se puso de pie, y por primera vez en toda la noche, su compostura profesional se desmoronó completamente. Se abrazó a Alejandro, sollozando. «Sí», murmuró contra su hombro. «Sí, acepto. Y prometo que haré honor a su confianza». El restaurante estalló en aplausos. Los clientes, el personal, incluso Fernando se unieron a la ovación. Roberto había estado transmitiendo todo en vivo, y los teléfonos de todo el país comenzaron a sonar, mientras las personas llamaban a sus amigos y familiares para que sintonizaran. «Hay una cosa más», dijo Alejandro cuando los aplausos se calmaron. Isabela lo miró con expectación. «Tu primer paciente», dijo con una sonrisa, «voy a ser yo, porque esta noche me has curado de algo que no sabía que estaba roto. Mi fe en la bondad humana básica». En las horas que siguieron,
El video se volvió viral no solo en México, sino en todo el mundo. Isabela Morales comenzó a trending en Twitter globalmente. Los principales medios internacionales recogieron la historia. CNN, BBC, Univisión, todos querían entrevistar a la mesera que había conquistado el corazón de uno de los hombres más ricos de México, simplemente siendo ella misma. Pero más importante que la atención mediática, fueron las miles de historias que comenzaron a surgir de personas inspiradas por el ejemplo de Isabela. Restaurantes en todo el mundo comenzaron a implementar programas de entrenamiento enfocados en tratar a todos los clientes con dignidad. Empresarios comenzaron a establecer becas para trabajadores de servicio que querían continuar su educación. Y jóvenes en trabajos de servicio encontraron nueva dignidad en su trabajo, sabiendo que su carácter importaba más que su posición. 3 días después, Isabela se presentó a trabajar para lo que sería su último turno en la Estrella Dorada. Pero en lugar de su uniforme de mesera, llevaba un blazer elegante y una identificación que decía TRA. Isabela Morales, directora de Desarrollo de Medicina Comunitaria, Vega Industries. Su primer acto oficial fue implementar un nuevo programa donde ejecutivos de alto nivel de todas las divisiones de Vega tendrían que trabajar turnos completos en posiciones de servicio al cliente para entender verdaderamente cómo sus decisiones afectaban tanto a empleados como a clientes. Su segundo acto fue establecer la clínica comunitaria Isabela Morales en su barrio natal, donde proporcionaría atención médica gratuita a familias que no podían permitirse el seguro médico. 6 meses después, cuando Isabela se inscribió en la Facultad de Medicina de la UNAM, con una beca completa, Alejandro Vega fue personalmente a despedirla. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia?, le preguntó mientras caminaban por el campus donde comenzaría sus estudios. ¿Qué?, preguntó Isabela. Vine al restaurante esa noche convencido de que el dinero había corrompido todo lo bueno en el mundo. Pero tú me enseñaste que el dinero no corrompe a las personas buenas. Las personas buenas usan el dinero para amplificar su bondad. Isabela sonrió. Y usted me enseñó que hay personas poderosas que realmente quieren usar su poder para el bien. Solo necesitaban encontrar la manera correcta de hacerlo. 5 años después, la doctora Isabela Morales se graduó magna cum laude de la Facultad de Medicina. Su tesis sobre medicina comunitaria en áreas urbanas marginadas se convirtió en la base para un programa nacional que llevó atención médica de calidad a más de 1 millón de mexicanos en situación vulnerable. En su discurso de graduación, Isabela contó la historia de una noche que cambió su vida para siempre. Aprendí que el verdadero poder no viene de cuánto dinero tienes o qué posición ocupas, dijo a la audiencia llena de futuros médicos. El verdadero poder viene de cómo tratas a las personas cuando crees que no tienes nada que ganar de ellas. Viene de mantener tu integridad cuando nadie importante está mirando. Y viene de recordar que cada persona que encuentras está luchando una batalla que no conoces y merece tu compasión. Alejandro Vega estaba sentado en la primera fila, junto a la familia de Isabela. A los 60 años, había transformado completamente cómo operaba su empresa, implementando programas de bienestar para empleados, sistemas de promoción basados en carácter, además de competencia, y una división filantrópica que se había convertido en una de las más respetadas de Latinoamérica. Después de la ceremonia, un periodista le preguntó si alguna vez se había arrepentido de su decisión impulsiva de cambiar la vida de Isabela basándose en una sola interacción. Nunca, respondió sin hesitación.
Esa noche aprendí la lección más valiosa de mi carrera, que la mejor inversión que puedes hacer no es en acciones, bonos o bienes raíces. La mejor inversión que puedes hacer es en el carácter humano. Y el retorno de esa inversión no se mide en pesos, sino en las vidas que se tocan, las comunidades que se transforman y la esperanza que se inspira. La historia de Isabela y Alejandro se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios de todo el mundo, no solo como un ejemplo de filantropía exitosa, sino como una demostración de cómo el liderazgo auténtico puede inspirar cambio social genuino. Pero para Isabela, ahora dirigiendo una red de clínicas comunitarias que servía a más de 500,000 de pacientes al año, la lección más importante era mucho más simple. Nunca sabes quién está observando, les decía a los jóvenes médicos que entrenaba. Nunca sabes cuándo un momento de integridad, un acto de compasión, o simplemente tratar a alguien con dignidad básica puede cambiar no solo su día, sino el curso completo de su vida. Y tal vez, solo tal vez, también cambie la tuya. La historia viral de la mesera que conquistó el corazón de un multimillonario simplemente siendo auténtica se había convertido en algo mucho más poderoso. Un recordatorio de que en un mundo que a menudo parece valorar solo el éxito material, el carácter humano genuino sigue siendo la fuerza más transformadora de todas. Y todo comenzó con una joven que se negó a comprometer sus principios, incluso cuando pensó que nadie importante estaba mirando. Al final, resultó que la persona más importante de todas estaba observando, ella misma. Esta historia nos recuerda que todos tenemos el poder de cambiar vidas simplemente siendo auténticos. Isabela no sabía que estaba siendo observada por un multimillonario, pero eso no cambió cómo trató a cada persona con dignidad y respeto. ¿Cuántas veces en tu propia vida has tenido la oportunidad de mostrar tu verdadero carácter cuando pensaste que nadie importante estaba mirando? ¿Cuántas veces has sido el Alejandro en la vida de alguien, juzgando por las apariencias en lugar de ver el corazón? La próxima vez que te encuentres con alguien en un trabajo de servicio, un empleado que parece estar teniendo un día difícil, o simplemente una persona que luce diferente a ti, recuerda la historia de Isabela. Tu respuesta podría ser el momento que cambie su día, su perspectiva o incluso su vida entera. Si esta historia te tocó el corazón y te recordó la importancia de tratar a todos con dignidad, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale me gusta para que más personas puedan descubrir que los verdaderos héroes no siempre usan capas, a veces solo usan uniformes de trabajo. Y no olvides suscribirte para más historias que te inspirarán a ver el mundo con nuevos ojos y recordarán por qué la bondad humana sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Porque al final del día, todos estamos siendo observados por la persona más importante, nosotros mismos. Y la pregunta no es si alguien más va a reconocer nuestro carácter, sino si nosotros podemos reconocerlo en otros.